gusto estar nuevamente aquí en la casa del Señor, alabando su nombre, adorándole y también recibiendo la palabra. ¿Está usted listo para recibirla? Pues vamos a ella. Le voy a invitar a que abra su Biblia, por favor, en la epístola a los Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Hoy vamos a iniciar un nuevo capítulo dentro de esta epístola, dentro de esta serie. Es el tema número 4 de la serie Filipenses, Vivir es Cristo, y vamos a abarcar desde los versículos 1 hasta el 4 del capítulo 2 de Filipenses. El título de esta enseñanza es Unidos en alma y pensamiento. Vamos a leer Filipenses 2 del 1 al 4. Si ya lo tiene, diga: ya lo tengo, ya llegué, ya estoy allí. Lo espero un segundito. Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 4. Leemos la palabra de Dios. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Toda causa, todo movimiento, toda iniciativa requieren de algo muy importante, y es la unidad de aquellos que la conforman. Sin unidad sería imposible cumplir el objetivo, cumplir el propósito. Y eso es lo que el apóstol Pablo está enseñándoles a los filipenses en estos primeros capítulos. Aunque esta epístola, la epístola a los Filipenses, es llamada la epístola del gozo. ¿Cuántos habían escuchado eso? La carta del gozo, la epístola del gozo. Hasta ahora, en el estudio del primer capítulo, nos hemos dado cuenta de que hay más principios muy importantes. Por ejemplo, el principio de que la vida cristiana se vive en comunión con otros cristianos. Repito, la vida cristiana se vive en comunión con otros cristianos. Pablo estaba unido a otros hermanos en la fe. Él estaba unido a otros creyentes, y ahí él mismo invita a los creyentes a que estén unidos a sus obispos y a sus diáconos, a aquellos que tenían esta responsabilidad dada de parte de Dios para cuidarles, para pastorearles. Los que tienen más de una semana aquí en la congregación o más de un mes han escuchado de un servidor lo que vemos en la palabra, que una cosa es reunirse, ir a un lugar, y otra cosa es ser pastoreado. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? O distintas, porque aquel que se reúne también está dispuesto a ser pastoreado, pero hay unos que no, solamente están dispuestos a asistir a una reunión. Pablo estaba unido a otros hermanos y estaba también poniendo énfasis en los obispos, en los diáconos. Y vemos otro principio que es lo que nos une a los cristianos. La vida cristiana se vive en comunión, pero ¿qué es lo que nos une? Lo que nos une es el Evangelio. Lo dijo en el capítulo 1, versículo 5. Dijo: por vuestra comunión en el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de que Cristo murió, lo que acabamos de recordar. Es una buena noticia que Cristo haya muerto. ¿Por qué? Porque yo era el que merecía morir y Él murió en mi lugar. Él fue sepultado, al tercer día resucitó. Así es como presenta Pablo, en pocas palabras, el Evangelio. Y eso fue lo que a nosotros nos unió, el que creímos en Jesús, creímos a esta buena noticia y recibimos vida eterna. Eso es lo que nos une. Si hay algo más que una a alguna comunidad religiosa, pues no puede llamársele a esa comunidad religiosa iglesia. Una cosa es una congregación, o sea, eso nos habla de que están congregadas varias personas. En un partido de los Astros es una congregación, están congregadas las personas para ver jugar a este equipo y para verlo ganar, por supuesto. En una fiesta, pues eso se le puede llamar también una congregación de personas que están celebrando algo, una boda, un cumpleaños, qué sé yo. Pero iglesia es algo completamente distinto. Si el Evangelio no está siendo proclamado, si el Evangelio no es lo que une a esa comunidad, entonces no se le puede llamar iglesia. Puede ser un club, puede ser una congregación, pero no la iglesia de Cristo. Es el Evangelio lo que nos unió a Cristo. Fue esa buena noticia que creímos que nos unió a Cristo, y ese Evangelio también es lo que nos une a nosotros, a ti y a mí, al que tienes al lado si es hijo de Dios. Vemos otro principio hasta ahora en el capítulo 1, lo que hemos visto. Los cristianos tenemos un mismo propósito. Lo que nos une es Cristo y tenemos
un propósito, un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? El objetivo de los cristianos. El objetivo es que ese evangelio que nos unió a Cristo, ese evangelio que nosotros creímos, avance, que ese evangelio sea predicado. Y por eso, porque tenemos el mismo objetivo, hacemos tres cosas para movernos hacia ese objetivo. Número uno, nosotros mismos predicamos el evangelio. Si nosotros creímos en el evangelio, somos discípulos de Cristo, somos imitadores de Cristo, atendemos a su voz, y Él dijo en su palabra: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y eso es lo que hacemos, ya que creemos en el evangelio, predicamos el evangelio para que otros crean. El apóstol Pablo les dijo a los corintios en su segunda epístola, después de ese versículo tan conocido por nosotros: el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y después habla en el siguiente versículo, versículo 18, del ministerio de la reconciliación. Es un ministerio que nos ha sido dado a todos los creyentes. Es ese ministerio de reconciliar a los hombres con Dios por medio de Jesucristo. Antes de creer en Cristo éramos enemigos de Dios. Todo aquel que no ha creído en Cristo es enemigo de Dios, aunque según Él no se meta con Él. Es enemigo de Dios, pero por medio de Cristo la buena noticia es que puedes pasar de ser enemigo a ser hijo, a ser heredero, a ser adoptado hijo de Dios, y con Él recibir todas estas bendiciones espirituales en Cristo. Y cada uno de nosotros, los que hemos creído, hemos sido llamados a predicar este evangelio a todo lugar a donde vamos. Número dos, otra cosa que hacemos, aquellos que hemos creído en el evangelio y que nuestro objetivo es el avance del evangelio, lo que hacemos es aportar de nuestros recursos, lo que acabamos de hacer hace un momento. Y bueno, esto de aportar de nuestros recursos para que la obra del Señor avance no es cosa mía, es algo que vemos en las Escrituras, y si queremos ser bíblicos, hemos de imitar, por ejemplo, a los creyentes de allí de Macedonia, en donde se encontraba Filipos, todos estos hermanos filipenses. El apóstol Pablo se encontraba predicando la palabra, pero además de predicar la palabra, tenía que trabajar haciendo tiendas, haciendo algo así como carpas para poder subsistir, porque también comía el apóstol Pablo. Así que trabajaba y después iba a la sinagoga a predicar y a hacer este llamado. El trabajar no le detuvo para hacer la obra, pero era algo desgastante. Y los hermanos allá en Filipos, siendo considerados, siendo de esta misma alma, de este mismo pensamiento, deseando que el evangelio avanzara y reconociendo esta capacidad que el Señor le había dado al apóstol Pablo para predicar, ellos mismos pusieron de sus recursos y enviaron con uno de los colaboradores de Pablo recursos para que Pablo pudiera estar entregado por completo a la predicación del evangelio. Entiéndase, que estuviera de tiempo completo, que ya no tuviera que trabajar en un trabajo secular. Y bueno, esto le permitió a Pablo, por supuesto, abarcar mucho más, porque contaba ahora con más tiempo para predicar. Y eso hacemos nosotros, los que deseamos que el evangelio avance. Aportamos también de nuestro tiempo y de nuestros recursos económicos para que esto ocurra. Y número tres, en este cumplimiento del objetivo del avance del evangelio, nosotros como creyentes damos testimonio con nuestras vidas. Una cosa es lo que hablamos, lo que predicamos, y otra cosa que por supuesto está conectada es lo que vivimos. Hemos de vivir aquello que predicamos. Nuestras vidas han de dar testimonio del poder de ese evangelio que nosotros predicamos. Porque si predicamos que el Señor Jesucristo transforma vidas, y esto de transformación no es algo únicamente externo, es algo de lo profundo. Nos ha hecho nuevas criaturas, y si predicamos un evangelio que es poderoso, ¿cuántos predican un evangelio poderoso? Pues que se vea el poder en nuestras vidas, y esto lo han de ver las personas que están alrededor de nosotros. El otro día, o compartía yo en la primera reunión, que el otro día abrí mi garage, estaba haciendo ejercicio ahí en mi garage, tenía la caminadora, iba yo súper rápido, según yo, en mi mente, ¿verdad? Iba volando. Ana Guevara se quedó corta, iba yo corriendo así. Y mi vecino de enfrente abre la puerta de su garage y nos topamos, y seguido nos saludamos. Pero mientras que yo corría, estaba pensando, meditando y haciéndome esta pregunta: ¿acaso mi vecino de enfrente, que ha venido aquí a la iglesia, en varias ocasiones ha venido, acaso él, que sabe que soy cristiano, sabe que soy pastor, podrá afirmar que yo soy de veras, que yo soy un cristiano de veras? ¿Le estoy dando testimonio a mi vecino? Bueno, eso es una buena pregunta que usted también puede hacerse con sus vecinos. O sea, si vamos y le preguntamos a sus vecinos: ¿qué tal el hermanito que va a casa de oración? ¿Verdad? ¿Qué nos va a decir, no? La pregunta es esa: ¿estamos dando testimonio? Nuestras vidas están dando testimonio del poder del evangelio, y eso ocurre cuando vivimos a Cristo. No se trata de andarme cuidando.
ay, no le voy a gritar a mi esposa o le voy a gritar bajito para que el vecino no sepa. No. No se trata de cuidarse de que no nos vean o de portarse de alguna manera, no. Se trata de vivir a Cristo. Cuando nosotros vivimos a Cristo, cuando somos fieles a Cristo, ¿qué es lo que hacemos? Adornamos la doctrina, como le dijo Pablo a Tito. Todo esto nos habla de la unidad de los cristianos, una unidad de alma, una unidad de pensamiento. Todo eso que yo estoy planteando es algo que nosotros debemos de compartir entre nosotros. Luego de este breve repaso, vayamos ahora sí al capítulo 2 de Filipenses, al versículo 1, y veamos la primera frase únicamente. Dice así la primera frase: por tanto. Ahí nos detenemos. Bueno, esa frase nos indica que Pablo ya ha estado diciendo algo anteriormente. Es como si fuera una conclusión. Debemos de entender que, aunque es un nuevo capítulo, el capítulo 2, no es una idea distinta. Todo es continuo. La Biblia no se escribió con capítulos y versículos. Esos fueron añadidos después para poder ubicar bien los textos. Así que hemos de poner atención aquí en el capítulo 2, versículo 1. No es una nueva idea, sino que es la continuación de la idea que ha estado comunicando el apóstol Pablo. Él ha dado ya argumentos muy sólidos, desde los cuales va a seguir desarrollando esta idea. Por eso dice, por tanto. ¿Qué es lo que dijo en los versículos anteriores? Que podemos tomar como conexión con lo que va a hablar a continuación. De nuevo, regrésate al capítulo 1. En el versículo 27 dice algo clave, para mí al menos es algo clave. Dice el apóstol Pablo, después de decir, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, si me muero, me sacrifican aquí, o si salgo libre, quiero que mi vida les sea agradable y quiero que el evangelio avance. Y luego les dice el versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. En el original esa palabra digno tiene relación con una ciudadanía. El ciudadano de un país, de una nación, pues debe de tener un comportamiento, sobre todo dentro, pero sobre todo cuando sale de su país, porque cuando sale de su país representa a su nación en otro lugar. Por ejemplo, yo que soy de México, originario de México, en México hay playas muy bonitas, lugares turísticos, y se sabe bien que cuando llega esa temporada vacacional llamada Spring Break, van a llegar los Spring Breakers de otros países y llegan a los lugares de playa, de vacaciones, lugares turísticos, y llegan y se sabe que los Spring Breakers van a llegar a reventarse, van a llegar a desenfrenarse, van a llegar a andar borrachos por todos lados, la drogadicción sube, la criminalidad sube. Es impresionante lo que ocurre allá con esos ciudadanos de otros países que visitan ese país y están representando mal a su país, porque una cosa es irte de vacaciones y disfrutar de una playa y otra cosa es andarte vomitando por las esquinas, ¿no? O sea, en las calles y quitándote la ropa arriba de los barcos. O sea, es un comportamiento que no es digno. Por otro lado, también acá en este país, pues en ocasiones hay personas que vienen de Latinoamérica, por ejemplo, o voy a centrarme en México, ya que mencioné ese ejemplo, que vienen acá a este país y pues se les conoce por... Pues sí, son muy trabajadores, pero nomás llega la hora de salida y se compran su 18 de cerveza, andan manejando ebrios, están haciendo choques, haciendo tranzas, no declarando impuestos y un montón de cosas que pues también no representan nada bien pues el país del cual vienen, y por culpa de algunos etiquetan a todos. Aquí está hablando Pablo entonces de esto, de un comportamiento digno de la ciudadanía que nosotros poseemos. La ciudadanía no la americana, no la mexicana, salvadoreña, hondureña, etcétera, sino la ciudadanía de los cielos. Somos ciudadanos de los cielos. Principalmente se llega a ser ciudadano de un país por nacimiento. Esa es la primera causa de ciudadanía, ¿no? Eres ciudadano del país en el que naciste. Bueno, igual, en el reino de Dios se llega a ser ciudadano cuando naces de nuevo. Cuando naces de nuevo eres inmerso, eres insertado en el cuerpo de Cristo, obtienes esta ciudadanía, la ciudadanía de los cielos, y esto llega a ser porque creímos a ese evangelio que nos predicaron. Los ciudadanos de una nación también están llamados a unirse a sus conciudadanos
si llegara a haber una guerra, por ejemplo. Si hay una guerra, pues se llama primeramente a los hombres, a los que tienen cierto perfil, que se registraron para el servicio militar, y los llaman, y bueno, el que es ciudadano de ese país con orgullo va y defiende la causa de su país. Bueno, de la misma forma, se espera que los ciudadanos del reino del amado Hijo Jesucristo estén unidos todo el tiempo para dar testimonio del Evangelio, pero también para salvaguardar la pureza del mensaje del Evangelio. Por eso continúa diciendo en el versículo 27, después de decir, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Habla de un combate. ¿Te fijas cómo en esta segunda parte del versículo, después de decir un comportamiento digno de la ciudadanía que poseen, después habla de firmeza? Porque cuando se trata de una guerra, cuando hay un combate, pues no están los soldados todos así, ¿no? Todos desparramados, ¿no? Sino que están firmes, están listos para la batalla. Algunos de ellos tienen que prácticamente no dormir, o si duermen tienen que dormir parados. O sea, estamos hablando de una postura firme. ¿Para qué? Para defender su nación. Y aquí está hablando de estar firmes, pero también unánimes, unidos por la fe, por la defensa de la fe y para el avance de la fe del Evangelio. No sé si tú te has dado cuenta, pero el reino de las tinieblas, Satanás, es conocido como el adversario, y el reino de las tinieblas está constantemente, continuamente oponiéndose ¿a qué? A la predicación del Evangelio. Y por eso la palabra de Dios nos habla en Efesios, por ejemplo, de estar con toda la armadura de Dios. Nos habla en Corintios de estar firmes, y aquí nuevamente nos habla de estar firmes. Bueno, un ciudadano tiene esa responsabilidad, pero también cuenta con beneficios, cuenta con bendiciones. No voy a usar la palabra derechos, aunque se entiende también. Bueno, Pablo, antes de seguir hablando de las responsabilidades de los ciudadanos del reino de los cielos, va a hablar aquí de los beneficios o de los derechos de los ciudadanos del cielo. Dice Filipenses 2:1, después de haber leído ese por tanto, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Me voy a detener ahí. Ahí están los beneficios. Y Pablo parece como que está poniendo en duda, ¿no? Pareciera, cuando lo lees así, dice, si hubiera consuelo, si hubiera comunión, pero es una manera de hablar que está asumiendo que lo hay. Es como si tú le dijeras a tu hijo, si hay comida en esta mesa, si hay ropa en tu closet, si hay calzado, entonces pórtate bien, ¿me explico? Ese es el lenguaje que está utilizando Pablo aquí. Es una afirmación en realidad de lo que nosotros tenemos estando en Cristo, de lo que nosotros disfrutamos los que estamos en Cristo. Y el primer beneficio que los ciudadanos de los cielos tenemos, según el texto, es consolación en Cristo. Diga, consolación en Cristo. Bueno, esta palabra consolación es una palabra recurrente en el Nuevo Testamento, y es la palabra paraclesis. Así se le llama al Espíritu Santo, el paracletos, el consolador. Significa llamar al lado de uno. Cuando estás interesado en alguien, le llamas para estar al lado. Bueno, esto es lo que significa paraclesis. El Señor Jesús nos llama para estar a su lado. Significa también exhortar, pero no en este formato de regañar. A veces entendemos, no, le pegó una exhortada, bueno, no, le pegó una regañada que casi le da unos zapes, ¿no? Así, no es eso. Es exhortar, es animar, incluso incluye el ruego. Te ruego, como aquí les está diciendo, si hay consolación en Cristo, si hay consuelo de amor y todo esto que va a continuar diciendo. Es también interceder, eso es paraclesis, esta palabra consuelo, es intercesión. Es también fortalecer, como cuando llaman al boxeador a la esquina, ¿no? Y está todo golpeado y lo ponen ahí en la esquina y está el coach animándolo y diciéndole, tú puedes, dale por aquí, por allá, y le está echando agua y lo está refrescando. Es fortalecer, le está dando la fuerza para volverse a parar, para estar en esta batalla, en esta pelea. Y en Cristo, tú y yo contamos con ese ánimo, contamos con ese consuelo. ¿El consuelo para qué? Para que salgamos y emprendamos y le echemos ganas. No. Un consuelo para perseverar haciendo su obra, predicando el Evangelio, interactuando con otros creyentes. Es con lo que contamos, mis hermanos.
Nosotros, no es que Dios persevere por nosotros, que Cristo persevere por nosotros. Nosotros perseveramos, pero tomamos de Él esta consolación en Cristo, tomamos de Él esta fortaleza. Y no sé si tú te has dado cuenta, pero no es fácil vivir en contra de la corriente de este mundo. Decía que el mundo se opone al Evangelio, que Satanás se opone al avance del Evangelio, y no es fácil vivir en contra de la corriente del mundo, porque casi todo lo que nosotros vemos en el mundo, nosotros estamos llamados a hacer lo opuesto, es lo que vemos en la palabra. Puedo poner muchos ejemplos. En el mundo dicen, ¿sabes qué? Si hay una parejita, pues que tengan contacto sexual para que puedan ver si son compatibles sexualmente, y entonces si funciona, pues entonces ya le den. Eso es lo que se estila en el mundo. Eso hace muchos años era un rasgar las vestiduras. No, imposible, la señorita tiene que salir de aquí, señorita, etcétera. Ahora no, ahora es normal. Ahora es incluso recomendable, porque ya lo dijo la sexóloga o la psicóloga y la óloga, la que sea, ¿no? Y se acepta en el mundo, eso dicen en el mundo, pero yo voy a la palabra y veo que esto está reservado para el matrimonio. Entonces ahí ya hay un choque, y solo por poner un ejemplo, pero casi todo lo que se practica en el mundo, nosotros estamos llamados a hacer lo opuesto, y no es fácil vivir así. Sin embargo, contamos con la intercesión de Cristo, es lo que está diciendo aquí. Si algún consuelo o si alguna consolación en Cristo, contamos con su intercesión. El Señor Jesucristo está a la diestra del Padre con su cuerpo glorificado, un cuerpo tangible. Está a la diestra del Padre haciendo, ¿sabes qué? Intercediendo por nosotros. Él está intercediendo por nosotros. Es lo que dice la palabra. La pregunta es, ¿qué le pedirá Jesús al Padre? ¿Qué es lo que Jesús le pide al Padre? ¿Tú crees que está diciéndole, Señor, mira, necesita mi hijo pues un Tesla, porque pues es eléctrico, ¿verdad? Y además el vecino ya tiene uno, ¿y cómo él no va a tener uno? Si es tu hijo, Padre, te pido que le des un Tesla, o que le des una casa en Woodlands, de esas mansiones impresionantes en River Oaks. ¿Te parece que el Señor Jesús pida eso al Padre? Cuando Él dijo, no hagan tesoros en esta tierra, porque aquí todo eso, la polilla, el orín los corrompen, los ladrones, lo minan, lo hurtan. No le va a estar pidiendo eso al Padre. ¿Sabes qué es lo que le pide el Señor Jesucristo al Padre en esa intercesión por ti y por mí? Le pide que nuestra fe no falle. ¿Cómo puedo afirmar eso? Bueno, en aquel momento cuando el Señor Jesús se acercó con Pedro y le dice, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Sabes qué le dijo Jesús, hablando de su intercesión al Padre, diciendo, pero yo he rogado para que tu fe no falle? En eso está enfocado el Señor. Él está intercediendo delante del Padre por nosotros, pidiéndole que nuestra fe no falle. Cuando somos zarandeados por el mundo, Él está intercediendo para que nuestra fe no falle. La pregunta es, ¿por qué falla a veces nuestra fe? ¿Será que el Señor Jesús no intercedió bien? ¿Será que le falló, que le faltó fe? No, cuando nosotros fallamos en nuestra fe es por nuestra carne, es porque no estamos acudiendo a esa fuente, no estamos echando mano de este beneficio de la consolación en Cristo. Nosotros contamos también con el aliento que Jesús nos da. Cuando estamos desanimados, y el desánimo puede llegar a nuestras vidas en ocasiones. Somos seres humanos, puede llegar. El tema es no quedarnos desanimados. Cuando estamos desanimados, tú y yo contamos con esperanza. Digan esperanza. Los del mundo no tienen esperanza, porque aquello que ellos ven como su esperanza es algo que hoy está, mañana no está. Pero nosotros tenemos una esperanza eterna, una esperanza gloriosa. Cuando nosotros le miramos a Él, como dice su palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, le miramos a Él, y el mirarle a Él renueva nuestras fuerzas. El mirarle a Él nos recuerda que Él ya venció al pecado. El pecado con el que nosotros batallamos ya fue vencido en la cruz del Calvario. Cuando le miramos a Él, recordamos que la muerte fue vencida también. Por eso no le tenemos miedo a la muerte. Al contrario, decimos, para mí el morir es ganancia. Pero me quedo ¿para qué? Para contribuir con el avance del Evangelio. Y esto podemos ver que nos trae fortaleza, nos trae aliento. Nos trae aliento recordar lo que dice su palabra, lo que le dijo Él a sus discípulos. Yo voy y les he preparado morada en el cielo. Jóvenes, el Señor les ha preparado una morada. Tú querías una güerita, pero el Señor te ha preparado una morada.
Tú y yo contamos también con la fuerza, contamos con el poder que el Señor nos da cuando se trata de hacer su obra. Porque a veces sí nos debilitamos, nuestros cuerpos físicos se debilitan, y más cuando subimos al cuarto piso, ¿verdad? A los 40 para arriba, empieza ya en esa edad de los nuncas. ¿Y sabes cuál es esa? Ay, nunca me había dolido aquí, nunca me había dolido acá, nunca me había pasado esto. Es la edad de los nuncas cuando llegamos ahí a los 40 y nos cansamos, nuestras fuerzas se van debilitando. Pero cuando nosotros no ponemos ese cansancio por encima de todo, sino que ponemos el evangelio por encima de todo, ¿qué crees? El Señor nos da las fuerzas para hacer su obra. Algunas veces me preguntan, oye, ¿cómo le haces que vas para allá y esto y aquello? Y yo le digo, no, yo en mis fuerzas no puedo, en mis fuerzas estoy tronadísimo. Pero el Señor nos da las fuerzas cuando nosotros nos disponemos. Ahora, si nunca te dispones para hacer la obra del Señor, nunca vas a experimentar de este beneficio, que es recibir consolación en Cristo, entiéndase, fortaleza, la fuerza, la unción para poder llevar a cabo, su obra. El segundo de los beneficios de los ciudadanos de los cielos es consuelo de amor. Después de consolación en Cristo, consuelo de amor. Y aquí utilizó él la palabra paramutión, que quiere decir refrigerio. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas esa palabra refrigerio? Algo delicioso, algo refrescante. Estabas afuera cortando la yarda, el pasto, el jardín de tu casa, asoleado, y entras y te tomas una limonada, ¿no? Te refresca. Bueno, esto es más o menos la idea que nos comunica esta palabra paramutión o consuelo de amor. Este consuelo tiene como base precisamente el amor, pero el amor de Dios, no cualquier amor, sino el amor de Dios. Y eso para nosotros es el amor de Dios, es un refrigerio, es algo que trae a nosotros descanso, trae a nosotros llenura. Y es que para algunos la vida cristiana es únicamente una serie de restricciones, una serie de mandamientos. Algunos ven así la vida cristiana. Sin embargo, para los ciudadanos de los cielos, aunque sabemos que sí hay restricciones, porque ahí está la palabra, aunque sabemos que hay mandamientos que también están ahí en la palabra, lo que nos mueve a nosotros a seguir esos mandamientos o a desechar todas esas cosas que nos son prohibidas, lo que nos mueve es el amor de Dios. Y no viene a ser una carga, sino un refrigerio. Jesús decía, mi yugo es fácil y ligera mi carga, pero al final es un yugo. Nada más que cuando se vive este yugo, se lleva ese yugo con Cristo como el motor, con Cristo como nuestro estilo de vida, pues viene a ser un refrigerio. Y pensando en el amor de Dios, piénsalo, nosotros no éramos dignos de ser amados por Él, no merecíamos ser amados por Él, no había nada bueno en nosotros que amar. Sin embargo, Él nos amó. Dice la palabra que Él nos amó primero a nosotros. Ahora tú le amas, pero Él nos amó primero a nosotros. Nos amó de tal manera que dio a su Hijo Jesús para llevar el castigo por nuestro pecado. El Padre dio a Jesús, Jesús se dio a sí mismo para pagar por nuestro pecado. El tercer beneficio que nos presenta Pablo en este versículo es comunión del Espíritu. Y esta palabra comunión es una palabra que puede sonar familiar para algunos, y es la palabra koinonia. ¿Sí había escuchado esa palabra? Koinonia. Había un grupo en los 80s que tocaba música instrumental que se llama así, koinonia, se llamaba koinonia. Si le gusta la música instrumental, escúchelo, está buenísimo. Pero para los que no conocían esta palabra koinonia significa compañerismo, significa participación en común. Y estamos hablando, recuerda, de la interacción entre los cristianos. Si yo reconozco que la vida cristiana se debe de vivir en comunión, aquí nos presenta el apóstol Pablo este beneficio, porque es un beneficio el estar rodeado de otros creyentes, pero nos presenta cómo ha de ser esta comunión. Dice comunión del Espíritu. Mira, el Espíritu Santo en nosotros es la garantía de que somos hijos de Dios. De tal manera que si hay alguien que dice que es cristiano, pero que no tiene el Espíritu, entonces en realidad no es hijo de Dios. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Los hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Pablo les dijo también a los corintios, les dijo, ¿no sabéis que vuestros cuerpos sois templo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo
mora en los creyentes y también el Espíritu Santo une a los creyentes. Pablo se refiere aquí a nuestra relación con otros hermanos. A los corintios les dijo, en 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia local no es la excepción, es también parte del cuerpo de Cristo. Lo que nos une a nosotros es el Espíritu Santo. Dice de nuevo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Así que aquí en donde está hablando de comunión del Espíritu, coinonía entre nosotros espiritual, está hablando precisamente de eso, de una vinculación, una unidad que tiene que ver con Dios. Lo que nos une no es nuestro propio espíritu, sino el Espíritu de Dios. Ahora, ¿cómo aplicamos esto? Porque recuerda, Filipenses es súper práctico y nos está ayudando a interactuar los unos con los otros. Como hemos dicho, la iglesia de Cristo no es un club de compas, ¿sí? Si tú pensabas eso, déjame te saco esa idea de la cabeza. La iglesia de Cristo no es un club de compas que salen a pasear, que salen de picnic, que salen a comer, que se van de vacaciones. Bueno, eso no es la iglesia de Cristo, aunque no es malo hacer eso. El tema es cuando salimos a pasear, cuando salimos como cristianos a comer, de vacaciones, de picnic, juntos, que qué bueno. La pregunta es, ¿cómo son nuestras charlas? ¿Acaso tienen que ver con el Espíritu? ¿Tienen que ver con la palabra? Nuestras charlas, nuestras reuniones, ¿acaso son aquellas reuniones en donde pues recae todo en la proclamación del Evangelio o la proclamación de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas? Debe de haber una diferencia, ¿no crees? Entre los compas que se juntan, no sé, para jugar béisbol o las comadres que se encuentran ahí en la lavandería o que, no sé, tiene que haber una diferencia con los hermanos en la fe, los que tienen comunión en el Espíritu. En Efesios dice que las conversaciones de los creyentes, que estamos llenos del Espíritu, deben de ser con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, con alabanza y con gratitud al Señor. Es lo que dice Efesios 5:19. Estamos hablando de coinonía en el Espíritu, compañerismo en el Espíritu. Y si yo estoy lleno del Espíritu Santo, de mí va a salir eso, salmos, himnos, cánticos espirituales. Es como si tú llenas una botella de shampoo y la apachurras. ¿Qué crees que va a salir? ¿Peanut butter? No, va a salir shampoo. De lo que está lleno el recipiente es de lo que va a salir. De la misma manera, un cristiano que está lleno del Espíritu, entiéndase de la palabra inspirada por el Espíritu Santo, pues cuando habla, va a hablar con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Y esto tú puedes constatarlo cuando estás reunido con otros cristianos. No vayas a pensar qué sale del otro. Piensa primero, ¿qué sale de mí? Ay, pues me reuní con los hermanos y de Dios no habla absolutamente nada. No se percibe un compañerismo del Espíritu, un compañerismo de cristianos, una reunión de cristianos en donde hay burlas. Ha pasado en donde supuestamente son cristianos los que están reunidos cuando después de la reunión aquí estuvieron, aleluya, gloria a Dios, y eres todo para mí, y así, hasta lloraron y todo, pero salen de aquí, se reúnen hermanos y se están burlando el uno del otro. Y peor aún, la esposa se burla del esposo, lo ridiculiza, o el esposo de la esposa delante de los demás hermanos, y los hermanos jijiji, ¿sí? O entre ellos están haciendo bullying, como dicen. Eso no pasa aquí, en otros lados pasa, ¿verdad? Se dice por ahí, en algún lugar. O reuniones de cristianos en donde hay chismes y se disfrazan, ¿no? Ay, hermanita, le digo para que ore, ¿verdad? Pero yo oí por allí que vi, que me pareció, y imagínate, no se percibe una coinonía cristiana en donde hayan chistes de doble sentido. No se percibe. Sin embargo, de que pasa, pasa. Mira, en el capítulo 1, versículo 10, cuando Pablo está diciéndoles, miren, yo le doy gracias a Dios por sus vidas, yo oro a Dios por ustedes, y les dice, para que aprobéis lo mejor. Mi oración, les dice Pablo a los filipenses, es que ustedes aprueben lo mejor. Y eso tiene que ver con discernimiento, diga discernimiento.
déjame ampliar tu concepto de discernimiento, porque a veces pensamos que discernimiento es buscar en YouTube predicaciones de los de la prosperidad y decir, este falso profeta y lobo, y mira que ya tiró la Biblia y que ya está tirando a la gente, y algunos creen que eso es discernimiento. Bueno, déjame ampliar tu concepto de discernimiento y aplicarlo a nuestra realidad actual, aplicarlo así, tal cual. Discernimiento tiene que ver con ir, por ejemplo, a la zona de verduras, ver los tomates y desechar los que están podridos. Eso es discernimiento. ¿Para qué? No, eso es un lado. Todo lo que tiene que ver con podrido, ¿no? Que está feo, todo mosqueado. Lo desechas. Bueno, discernimiento aplicado a nuestras relaciones interpersonales es desechar lo podrido. ¿Verdad que tu mejor amiga, hermana, no es la del trabajo que se acuesta con todos los compañeros del trabajo? ¿Verdad que no? Espero que no. Espero que no sea así, que esa no sea tu mejor amiga, que sea la que le compartes el evangelio, pero no tu comadre, mi bestie, ¿no? Desechamos pues, lo que no es bueno, lo malo. Después abrazamos lo bueno. Vemos esos tomates que se ve bien. Y esto aplicado a nuestras relaciones interpersonales son pues tener esta estrecha comunión con nuestros hermanos, con los hermanos en la fe. O sea, siempre va a ser mejor tener comunión con tus hermanos de la iglesia que con la gente del mundo. O sea, tener amistad siempre va a ser mejor. Y esto es hablar de discernimiento. Pero sabes que aparte de lo bueno o además de lo bueno está lo mejor. Son esos tomates que ya tengo los buenos, pero mira, está redondito, rojito, parece como de cuadro. Bueno, eso aplicado a nuestras relaciones interpersonales es esa estrecha relación con ciertos hermanos de mi congregación, de mi iglesia local, que sé que me van a edificar. Uno puede identificar quién es el que habla la palabra, y no solo habla la palabra, vive la palabra. Y por otro lado puedes identificar quién es, es bien carnalota este brother. O sea, se ve. Bueno, puede ser que se acabe de convertir. Obvio, cuando te acabas de convertir, pues no es que andas recitando todo San Agustín de Hipona o todas las escrituras. No, conforme vas creciendo en la fe, vas adquiriendo pues más recursos, haces más inferencias bíblicas, etcétera. Pero hay unos que sí de plano los ves y dices, no, este brother sí se acaba de convertir, nomás que resulta que tiene 30 años de cristiano. Bueno, eso sí está triste, ¿no? El punto es que podemos encontrar esas relaciones que realmente nos aporten y a las que nosotros también podamos aportarles. Eso es atesorar lo mejor en cuanto a discernimiento. Y ora Pablo y les dice para que aprueben lo mejor. Bueno, como dije, lamentablemente hay hermanos en las iglesias, puede que sea en esta, que se juntan para hablar después de la iglesia, para hacer puras cosas que no edifican. O sea, en todo lo que hicieron, haces un resumen y dices, no, nada de lo que hicieron edificó, nada. Sus reuniones no difieren en nada de las reuniones de la gente del mundo. Resulta que hasta los hermanitos se estuvieron burlando unos de otros, estuvieron chismeando de todos, hicieron chistes de doble sentido, bueno, hasta se pusieron unas salsas y se pusieron a bailar ahí los hermanitos y del mundo, ¿no? O sea, bueno, el llamado pastoral, mis hermanos, es apártate de ahí. O sea, si estás queriendo convivir y ya te llegó la palabra, por favor no te busques a los más carnales, ¿sí? O sea, más bien apártate de allí, y no para juzgarlos, no para desecharlos o condenarlos, sino para poder relacionarte más con aquellos que te van a edificar, a los que tú vas a edificar. ¿Me explico? Esto es lo que el apóstol Pablo nos habla como beneficio de una comunión del Espíritu, un compañerismo espiritual. Espero se entienda. El cuarto beneficio que tenemos los ciudadanos de los cielos es afecto entrañable. Este es un beneficio más que tienes tú si eres ciudadano de los cielos. Afecto entrañable. Y en el original eso es un término relacionado con las entrañas, con las tripas, para que me entiendas mejor, con lo de adentro, con algo que está ahí en lo profundo. Un afecto entrañable. Y esto proviene de Dios. O sea, Dios, mis hermanos, no es mecánico. O sea, no funciona así como que échale la monedita, ahí te va la bendición. Eso es que es una máquina. Dios no es una máquina. Algunos creen que es el genio de la lámpara, que le sobas y sale y te cumple 3 deseos y después se vuelve a meter a la lámpara y ya no te molesta. Sí, algunos creen que es así, pero no es así. El Señor no es mecánico, el Señor no es únicamente intelectual. Tienes que conocer esta doctrina que es solamente para unos cuantos elegidos, y si tú no tienes más de secundaria, estás desechado. ¿No?
El Señor no es únicamente intelectual, esos son los dioses del Olimpo, pero el Dios de la palabra, el Dios de la Biblia, el único y verdadero Dios, se acerca a nosotros. Él demuestra hacia nosotros una pasión que no tiene medida. Y lo acabamos de conmemorar hace unos días. Pensar en Jesús todo molido por nuestros pecados. El que no conoció pecado, haciéndose pecado por nosotros. El que estaba en gloria con el Padre, humillándose, lo que veremos más adelante en este capítulo 2, humillándose, haciéndose como uno de nosotros, experimentando el dolor, el sufrimiento, las tentaciones y todo lo que tú y yo podemos experimentar. Y además de eso, yendo a la cruz, la humillación más grande que un hombre podía experimentar, el dolor más grande, la tortura más grande que alguien podía experimentar. Y todo eso lo hizo por nosotros. Y lo hizo el Señor con pasión, por amor a ti, por amor a mí. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor por eso? Gracias, Señor. Si el Señor fue con pasión a morir por nosotros a la cruz, ¿tú crees que nuestra comunión con Él no implique también esa pasión? Esa parte emocional también, porque como decía el viernes, hay quienes han satanizado las emociones. Y mira, si nos emocionamos al ver un partido de los Astros, ¡ay, te emocionas!, ¿no? O si le demuestras tu afecto a tu esposa, ¿verdad que sí, esposo? Le demuestras tu afecto a tu esposa, ¡ay, corazoncito! ¿Sí? Bueno, si es así, pues ¿cómo no le vamos a mostrar afecto al Señor? ¿Cómo no vamos a emocionarnos con esto que acabamos de escuchar? Mira, en respuesta a los que satanizan las emociones en lo que tiene que ver con nuestra vida cristiana o incluso en nuestras reuniones, en respuesta a ellos, mira, una cosa es lo que a ti te guste y lo que a mí me guste. Eso es una cosa. Pero yo creo que tiene prioridad lo que a Jesús le gusta, ¿no crees? Es más importante lo que le gusta a Jesús que lo que te gusta a ti o me gusta a mí. O a lo mejor a mí no me gusta mucho rollo, o sea, pues está bien, o canta y dile al Señor así, pues igual te escucha. Eso puede ser mi opinión. Pero, ¿qué opinará Jesús? Bueno, ahí en el Evangelio de Lucas vemos a una mujer que derrama un perfume de alabastro delante del Señor y que con sus lágrimas, o sea que para que hubiera lágrimas tenía que llorar, ¿verdad? Entonces, con sus lágrimas y con sus cabellos empieza a enjuagar los pies del Señor Jesús. Allí estaba involucrada la emoción, y una emoción fuerte, ¿no crees? Porque tantas lágrimas, así como para... ¿Por qué? Porque se le había perdonado mucho, dijo el Señor Jesús. Y el Señor Jesús no le dijo, hazte para allá, pentecostal, emocionalista. No, eso no hizo el Señor. El Señor más bien reprendió a los otros que estaban ahí de ¿cómo les podemos llamar? Pues, de Grinch, ¿no? Estaban ahí. El Señor les dijo, ¿saben qué? Ella es así porque mucho se le ha perdonado. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y aquel que dice, no, pues yo así nomás, bueno, entonces no has dimensionado el perdón que has recibido de Dios, o de plano eras tan bueno antes de que Jesús te perdonara, que pues fue poquito, fue algo mínimo, algo leve. Bueno, de este beneficio, del beneficio que acabamos de ver, del afecto entrañable, nuestro Dios nos muestra este afecto y esta pasión, se desprende uno más, y es la misericordia. Misericordia es, en este caso, el amor compasivo hacia los males de los otros. O sea, no solamente ir conduciendo y ver a alguien que está pidiendo dinero y que tiene hambre, bajar la ventana del auto y darle una limosna, ¿no? O darle algo. No solamente eso, va más allá. Esta misericordia de la que habla aquí tiene que ver con alguien, no que está fuera pidiendo, sino alguien que te ofendió, alguien que te deshonró, alguien que te hizo el peor mal que pueda haber. Y hacia esa persona, tú hacerle un bien. De eso habla la Biblia. Decíamos que el cristianismo se opone a todo lo que hay en el mundo. Porque en el mundo es me la haces, me la pagas. Pero el Señor que dijo, si te dan en una mejilla, preséntale también la otra. Ahí está en la Biblia, hermanos. No vaya a decir, te reprendo. No, ahí está en la Biblia. No, porque es que yo soy del norte y a mí si me la hacen, a mí me la pagan. Bueno, en la Biblia no dice, Jesús no dijo, y si eres del norte, pues ahí sí, dale. No, ahí sigue diciendo, preséntale también la otra. Si tu enemigo tuviere hambre,
dale de comer. Eso es de lo que está hablando. Y qué mejor ejemplo en los evangelios podemos ver que aquel hijo que deshonró a su padre desde el momento en el que le dijo, dame la parte de la herencia que me corresponde. Desde ahí estaba deshonrando a su padre. ¿Qué le estaba diciendo? Para mí tú estás muerto. Yo quiero disfrutar la vida loca. Yo me voy. Bueno, este hombre, este joven, sabemos todos cómo le fue. Está en la parábola, ¿no? Le fue bien primero, toda la vida es un carnaval y todo el rollo. Y después, ¿qué ocurrió? Terminó apacentando cerdos. Sus amigos se habían ido. Las prostitutas con las que andaba, ya ni caso le hacían, estaba todo apestoso. Bueno, ahora estaba ahí apacentando cerdos, vuelve en sí y dice, voy a regresar a la casa de mi padre. Está arrepentido. Ese arrepentimiento se ve reflejado en acciones y se dirige hacia donde estaba el padre. El ofensor se dirige hacia su padre. El que había deshonrado a su padre, el que había malgastado el dinero y la fortuna que su padre había hecho trabajando, ahora va en camino al padre. Y dice Lucas 15:20 que el padre, dice, cuando aún estaba lejos, lo vio, fue movido a misericordia. De eso es de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Ese beneficio que tú y yo tenemos. Fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Esta, mis hermanos, cualquier intérprete que sea ortodoxo, que sea, pues, que tenga algo de sentido bíblico, pues lo va a interpretar esta parábola como el padre del hijo pródigo siendo el padre, Dios el padre, y el hijo pródigo siendo nosotros. Y vemos aquí que hay que echándose sobre su cuello y besándolo. Hay también esa cercanía, no algo mecánico, algo intelectual. No, a ver, dime 3 Padres Nuestros y 5 Aves Marías y te perdono. No, hay esta cercanía, este amor, esta misericordia, a pesar de la mala actitud del hijo, a pesar del desenfreno del hijo, a pesar de lo apestoso que estaba el hijo. A pesar de todo eso, cuando el padre lo vio venir, le expresó su amor. Yo te pregunto, ¿habrá sido emotivo ese encuentro? Sin duda que sí. Sin duda que hubieron lágrimas, hasta moco y todo la cosa, ¿no? En ese abrazo del padre. Claro que sí, es la misericordia que nos manda el Señor. Y mira, puede que hoy tú vengas así, o tú que nos estás viendo, maloliente por el pecado, revolcado por tu necedad, porque a veces estamos revolcados, pero no por vivir a Cristo, no por predicar a Cristo, sino simplemente por nuestra necedad, por nuestro duro corazón, porque digo, no, es que a todos les pasó, a mí no me va a pasar, y ahí vamos todos revolcados. A lo mejor vienes así. Bueno, si te has arrepentido, así como este hijo pródigo, el Señor viene a tu encuentro. El Señor te abraza con su misericordia. Aunque hayas creído ya en Él, si en algún momento caíste, si en algún momento te revolcaste y te arrepientes, cuentas con esta misericordia. Contamos con esta misericordia del Señor. De esa misericordia, mis hermanos, disfrutamos los ciudadanos de los cielos. ¿No crees que el Señor merezca un aplauso por eso también? Yo la necesito. Gracias, Señor. Después de hacernos reflexionar en estos beneficios, el apóstol Pablo nos va a hacer un llamado en el versículo 2, un llamado a la unidad, a estar unidos en una misma alma, en un mismo pensamiento. Dice, versículo 2, completad mi gozo. O sea, tienen todos estos beneficios. Completen mi gozo. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. La primera frase que aparece aquí es, completad mi gozo. ¿Qué nos comunica? Nos comunica de que algo ya está bien, pero que le falta un poquito más. ¿Me explicó? Como ese proyecto que empezaste. Pues ya se ve bien, pero le falta una pieza para completar y nomás nunca vas por esa pieza que le falta, ¿verdad? Pero aquí les está diciendo esto, completen mi gozo. O sea, les estaba diciendo, miren, sus vidas me producen gozo a mí. Los dijo ya en el capítulo 1. No habían reproches para los filipenses. Los hubo para los corintios, incluso para los gálatas, ¿eh? Lo vimos ya en la epístola a los gálatas. Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? Y les decía, si alguno les predica diferente evangelio, sea anatema. ¿Por qué? Porque les estaban ellos abriendo la puerta a los que predicaban otro evangelio. Y aquí con ellos no hay grandes reprensiones, salvo una que veremos más adelante, y es muy directa, es muy, muy directa. Y aquí les dice, ustedes pues, ya me hacen muy feliz, me llenan de gozo, pero siempre pueden estar mejor. Hay algo que ustedes pueden hacer para que yo esté completamente satisfecho, para que yo quien les prediqué, yo quien pues fui usado por Dios para que ustedes creyeran,
esté completamente satisfecho. Y les dice, sintiendo lo mismo. Para nosotros, sentimiento tiene que ver con algo interior, con las emociones. Bueno, lo vimos que era parte, pero aquí no se refiere a sentimiento en ese sentido. De hecho, la palabra sentimiento es la palabra phroneo en griego, que significa modo de pensar. O sea, les está diciendo que tengan el mismo modo de pensar o que estén armados del mismo pensamiento. Y esto no quiere decir que estemos todos llamados a vernos iguales. Así como los Minions, ¿ya ves cómo estaban todos igualitos? No estamos llamados a vernos todos igual, o incluso quiere decir que sea malo que pensemos distinto. No, o sea, todos pensamos distinto. Depende de qué contexto vengas, depende de la edad que tengas. Hay muchos elementos que contribuyen para que pensemos distinto. Eso no está mal. A lo que nos está llamando Pablo aquí, con sentir lo mismo o pensar lo mismo, es estar dispuestos a esto. Mira, brother. Tú eres de la ciudad, yo soy del campo. Pensamos diferentes. Pues pensamos las cosas, las vemos de manera distinta. Y yo creo que las cosas son así. Tú crees que son así, pero vamos a la palabra. Y si yo estoy mal, mi manera de pensar está mal en la palabra, reflejado en la palabra, pues yo le cambio. Y tú también, ¿qué te parece? Eso es de lo que está hablando aquí, porque está hablando de interacción personales, de relaciones interpersonales. En el cuerpo de Cristo, todos somos distintos. Hablo ya en el cuerpo de Cristo en general. Por ejemplo, nosotros en esta iglesia local, que somos parte del cuerpo de Cristo, o sea, no todo el cuerpo de Cristo está aquí, ¿verdad? Hay muchas más iglesias. Bueno, nosotros, por ejemplo, nos vestimos distinto a otros hermanos en la fe, que tienen el mismo espíritu, pero simplemente nos vestimos diferente. A ellos les gusta ir, no sé, a las mujeres con sus trajes típicos. Bueno, ok, nos vemos diferentes. Podemos incluso adorar de manera distinta. Hay quienes pues utilizan, así como nosotros, batería, guitarra eléctrica, otros nada más un organito, otros solamente coro y ya está, las puras voces. Podemos hacer las cosas distinto, incluso predicar distinto. Hay predicadores que son bien gritones, otros más tranquilos, otros caminan por toda la plataforma, que cuando terminan ya caminaron como 10 millas aquí nomás de estar aquí. Otros nomás nos quedamos aquí parados. Hacemos las cosas distinto. Sin embargo, mis hermanos, esas cosas que son secundarias no deben de ser el big deal. Lo que debe de ser para nosotros importante es lo esencial. Nosotros hemos de estar dispuestos, como dije, a cambiar nuestra manera de pensar si es que choca con lo esencial, que es la palabra de Dios. El evangelio, como les dijo Pablo, no hay otro evangelio, es un solo evangelio. Puedes predicar aquí caminando 20 millas, pero no me cambies el mensaje. Puedes alabar a Dios con todos los instrumentos que quieras, pero alaba a Dios, exalta a Dios. Lo esencial es el amor. Los secundarios son esas cosas, lo esencial es el amor. Por eso les dice Pablo, unánimes teniendo el mismo amor. Tengan el mismo amor. ¿Y de qué está hablando? Pues no del amor como lo percibes tú, como lo percibo yo, sino del mismo amor que fue derramado en nuestros corazones, dice Romanos 5:5. Dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y ese amor, mis hermanos, y esa misma medida de amor fue derramada en el corazón del hermano que es bautista, presbiteriano, que el hermano que es de asambleas de Dios, de iglesias de Dios, nosotros, casa de oración, de los hermanos que estamos aquí alrededor. Es la misma medida de amor. Y es necesario que ese amor se haga evidente entre nosotros. Pablo le dijo a los corintios, en 1 Corintios 13, versículo 13, este es el capítulo del amor por excelencia, 1 Corintios 13. En el versículo 13 les dijo, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y aquí nos da la clave. Acuérdate, Corintios era una epístola de corrección. Estamos terminando de estudiarla en el discipulado nuevamente. Pero está dándoles la clave. La clave para que se acaben las divisiones es el amor. La clave para que se acaben entre ustedes este tipo de cosas, que pleitos, que malas doctrinas, es el amor. Es reflexionar y abrazar, experimentar el amor del Señor. La última parte del versículo 2 ahí de Filipenses capítulo 2 dice, sintiendo una misma cosa. Nuevamente aparece esta palabra, sentir, sentimiento, manera de pensar. O sea, quiere decir aquí que tengamos una misma meta. Si tenemos la misma meta, vamos a
pelearnos menos, vamos a tener menos conflictos, porque si no tienes meta, nomás vas a estar aquí como piedra en el zapato. Si tu meta es distinta a la meta de la palabra, a la meta que queremos tener, vas a ser también, no como piedra, como un cadillo, ¿no? Como esas que tienen piquitos adentro. ¿Me explico? Pero aquí Pablo les está dando la clave, después de apelar al amor, sintiendo una misma cosa, tengan una misma meta, tengan un mismo objetivo. ¿Cuál es tu objetivo, mi hermano? Es lo que te pregunto. Si tú nos visitas de otro lado o si apenas llegas a la congregación y deseas quedarte, ¿cuál es tu objetivo? Nuestro objetivo es el Evangelio. Es que el Evangelio avance. Nos une el Evangelio, nos mueve el Evangelio y nuestro objetivo común es el Evangelio. Es que el Evangelio avance. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y aquí comienza a introducirse un concepto que pues, va a ser recurrente en el resto de la epístola, y es el concepto de humildad. Humildad. Generalmente nosotros interpretamos la humildad como alguien que tiene la cabeza abajo, alguien que tiene ropa sencilla o sucia, o alguien pobre. Es una persona humilde. Generalmente hacemos esto, ¿no? Alguien calladito, le decimos que es humilde, lo asociamos con humilde. Bueno, la realidad que vamos a ver aquí es que pues no tiene que ver la humildad con la apariencia únicamente. La humildad es algo del corazón. Eso es la humildad según la palabra. La primera parte del versículo menciona la antítesis de la humildad o lo opuesto a la humildad. Y son dos palabras: contienda y vanagloria. Contienda es lo opuesto a la humildad. Vanagloria es opuesta a la humildad. Ahora recordemos que todo esto es en contexto de la interacción con los creyentes. Cuando interactúen entre ustedes, que lo que hagan no sea movido por la contienda. Esta palabra contienda es la palabra eritia en griego y denota ambición. Que lo que ustedes hagan no sea movido por la ambición. Es también esta palabra eritia, contienda, buscar lo propio. Es rivalidad. Tú lo haces, pues yo lo hago mejor. Ya mencionó un poco de esto Pablo. Es la formación de partidos. Es, mira, este sí es de los míos y aquellos no. Esto es, y Pablo les está diciendo, completen mi gozo teniendo un mismo objetivo, basados en el amor de Dios. El mismo amor que fue derramado en el otro, fue derramado en ti. No hagan lo que ustedes vayan a hacer por querer formar partidos, por querer hacer rivalidad con otros hermanos. Bueno, estas personas existen entre el cuerpo de creyentes. Ahí estoy hablando. Personas que llegan a iglesias para imponer sus ideas. Y si no consiguen imponer sus ideas, lo primero que hacen es empezar a buscar otros que sean iguales que ellos y que les vayan a hacer segunda sobre quienes ellos puedan ejercer influencia y así hacer oír su voz, como si fuera marcha feminista o de esas marchas que hacen allá afuera. Vamos a hacer oír nuestra voz. Ocurren y existen en las iglesias personas así. Son, por ejemplo, personas que hacen algo en la iglesia y después de que lo hicieron, aportan algo o hacen algo, dicen, a ver, ¿y dónde están? ¿Dónde están los otros? ¿Quién más lo hace? ¿Y por qué que no lo hizo? Y el otro también, sí, ¿por qué no lo hace? Hace años fueron unas personas, se ofrecieron para cortar la yarda de alguna iglesia por allí. Y mientras que estaban cortando la yarda o el zacate, cantaban, ¿dónde están aquellos que cantaban aleluya? Ese corito, por cierto, es bien de contienda, ¿no? ¿Dónde están aquellos que cantaban aleluya? Así como que, ¿dónde están los que cantaban gloria a Dios? ¿Dónde están? Porque nosotros sí. Y ahí andaban ellos con este corito que nada que ver con Filipenses 2, ¿verdad? Y el llamado aquí de Pablo pudiera interpretarse de esta manera. Es, miren, si van a hacer algo por contienda, mejor no lo hagan. Si van a hacer algo para estarse peleando, para estar echando en cara, para estar cuestionando a otros, criticando a otros, mejor no lo hagan. El otro elemento antitético a la humildad es la vanagloria. Y esto es gloria vacía, literalmente. O un orgullo inútil. Eso es lo que significa vanagloria. Es ese deseo oculto o a veces manifiesto de querer ser visto. Hago esto para que me vean, ¿sí? Y va pasando el pastor y levanta el papel para que lo vea el pastor, ¿no? Así. Para que el pastor diga que yo soy bien chambeador, bien consagrado, bien entregado, ¿no?
Es ese deseo de querer ser oído. Y siempre que habla, siempre tiene que echarse flores y alabanzas. Y es que yo, ¿no? Es aquel que siempre quiere salir en la foto, ¿sí? Es aquel que siempre quiere ser alabado, siempre quiere ser reconocido, siempre quiere estar allí. Son esas personas que tapizan sus redes sociales de ellos mismos, por todos lados, ellos mismos, por todos lados. En esas publicaciones en las que dicen, es que como yo me la pasé orando 25 horas, hermanos. No, nomás tiene 24 el día. 24. Y se encargan de publicar todo esto, ¿no? en redes sociales, cuánta victoria tienen y que ya hice esto y ya hice aquello. Es querer tener esta vanagloria, este orgullo inútil. Son esas personas que cuando hablas con ellas, nomás no te dejan hablar. A mí me pasó esto y me duele esto y vencí esto y aquello y adiós, bye, se va. Y ahí te dejan nomás, ¿no? Oye, pues ni me dejó hablar a mí. Bueno, espero que tú no seas así, ¿no? Que tú seas de los que se interesan y dejas hablar a la otra persona. Bueno, a eso le llama Pablo un orgullo inútil. Es como un paquete muy bonito por fuera, pero que no tiene nada dentro. De esos regalos maravillosos que le metes la mano y lo único que sale son papelitos, de ese de relleno que le ponen, ¿no? Y sale, pero regalo no hay nada. Eso le llama. Yo te pregunto, ¿podrá alguien que es de aspecto humilde, alguien calladito, hacer cosas espirituales para ser visto por otros? Sin duda que sí. Entonces vemos que la humildad no tiene que ver nada más con la apariencia. Luego de presentar lo que es opuesto a la humildad, comienza a describir cómo se ve la humildad. Primero les dice, esto no es humildad, luego les dice, esto es humildad. Les dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y me encanta el cada uno, porque a veces lo tomamos como, no, eso que lo haga el pastor, ¿no? Porque él es el pastor, pero yo no. Usted porque es el pastor. Es como que, espérate, o sea, soy cristiano también, ¿me explico? O sea, pero aquí les dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y no hay nada más contracultural que esto, ¿cierto? Decíamos que el mundo se opone al evangelio. La filosofía del mundo es opuesta al evangelio. Y en el mundo pensar en esto es algo inconcebible. Estimar cada uno a los demás como superiores a mí mismo. Mira, esas son algunas frases que encontré por ahí en internet. Una dice así, que nos falte cualquier amor, pero nunca el amor propio. Otra frase, amarse a uno mismo es el comienzo de un romance de por vida. Otra frase, con el tiempo descubrí que el amor que necesitaba era el amor propio. Aceptarme, cuidarme, valorarme, y la mejor compañía la veo reflejada en el espejo. Soy yo. Bueno, eso es en el mundo, mis hermanos. Así piensa la gente del mundo. Y lamentablemente eso está en nuestras mentes todavía. De allí venimos nosotros. Con eso estamos luchando cada día. La epístola a los Filipenses es precisamente para derribar eso. A eso le llama Pablo, a todo ese tipo de frases de me voy a aceptar, me voy a cuidar, me voy a valorar. A todo eso Pablo le llama rudimentos del mundo. O sea, son cosas que funcionan en el mundo. Porque claro, alguien que está todo deprimido, que está todo hundido, que no tiene a Cristo, pues le hace bien valorarse, cuidarse, ¿sí? Aceptarse, pues le hace bien. Pero mis hermanos, eso es en el mundo. Eso puede funcionar en el mundo. Sin embargo, la palabra nos dice, primero los Corintios 2:12, que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el que proviene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? O sea, nosotros vamos más allá de eso. Nosotros vamos más allá de yo y luego yo y luego yo y me acepto y me valoro. No, nosotros vamos más allá. El Espíritu Santo inspiró a Pablo para escribir que humildad es estimar a los demás como superiores a mí. Eso es humildad. Es decir, darle prioridad a los demás antes que a mí mismo. Es primero vas tú, brother, y luego yo, si hay tiempo. Primero, esa es la prioridad. Ese es el orden de prioridades. Primero Dios, luego los demás, y yo, dirás, estoy escondido con Cristo en Dios. Ese es el orden. Yo sé que nadie dijo amén, está bien. Estamos derribando esos argumentos con la palabra. Y mira, es muy fácil considerar como superior a nosotros mismos al que es superior. ¿Me explico? O sea, si viene aquí Joe Satriani o Steve Vai o Eric Johnson, que son guitarristas así impresionantes, pues yo voy a decir, no, pues sí, son superiores a mí, ¿verdad?
O sea, eso no tiene sentido. Es fácil considerar como superior al que es superior a mí. Pero aquí está hablando más allá de considerar como superior a mí a aquel que desde mi perspectiva o la perspectiva del mundo es inferior a mí. Es darle preferencia a ese que, pues, según el mundo, es inferior a mí. Y esto a mí me ha tocado en el nivel en el que me desenvuelvo o en el ámbito en el que me desenvuelvo, del ministerio, los pastores, me ha tocado ver los dos extremos. Me ha tocado ver a pastores que han prosperado acá en Estados Unidos, que si revisas su trasfondo a lo mejor pues no vienen de familia de sangre azul, ¿verdad? Pero que se vinieron para acá, prosperaron, sacaron una carrera, les fue bien, empezaron a servir en el ministerio y que de repente como que se les sube acá y se sienten los muy VIP y ven a hermanos que a lo mejor no tuvieron las mismas oportunidades como unos paisitas, ay, los paisitas, pobrecitos, ¿sí? Así como que en ministros, en pastores. Pero por otro lado me ha tocado ver también a pastores que Dios los ha prosperado, que Dios los ha bendecido en todos los sentidos y que aman por igual a los que están a su nivel y a los que según el mundo no están a su nivel o están a un nivel más bajo, y que disfrutan estar con ellos y que los atienden y que los ven por igual, porque el mismo amor fue derramado en el corazón del que tuvo muchas oportunidades en el mundo como el que no. Y me ha tocado ver ambas cosas. Versículo 4 de Filipenses 2 continúa hablando acerca de esta idea de humildad, que es considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, pero luego dice, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio. No, eso es egoísmo, sino cada cual también por lo de los otros. Y aquí vemos ya cómo funciona en la práctica esto de considerar al otro como superior a mí, porque a lo mejor yo digo, no, sí, el otro brother es superior a mí. Bueno, pero ahora mira, esto se ve así, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es decir, prefiero el provecho de los demás antes que el mío. Yo he aprendido de muchos pastores y uno aprende lo que debes hacer y lo que no debes hacer a veces, ¿no? Algo que yo aprendí de un pastor y que he tratado de aplicarlo en mi vida cuando se da la oportunidad es esto. Este pastor, estábamos en una iglesia, había comida y pues estaban todos comiendo, se veía como que estaba algo limitado la cantidad de comida. Y el pastor esperó hasta que comieran todos para después comer él. Yo dije, wow, eso es algo digno de aprenderse. Y él así lo demandó, dijo, no, primero que coman todos y si alcanzo yo, como yo. Eso, mis hermanos, es algo digno de aprenderse. Por favor, no me malinterprete y no estoy diciendo que cuando hay comidas y hay suficiente le traen primero a los pastores porque se baja uno aquí hambriento y ha tenido jornadas largas y le dan la comida, ¿no? Y el pastor no lo demanda, sino que se lo traen. ¿Me explico? Eso yo no estoy diciendo que esté mal. Lo que me llamó la atención es eso, es la actitud, la iniciativa del pastor de decir que coman los demás primero y después, si alcanzo, yo como, no hay problema. Que nadie se quede sin comer. Que si alguien se va a quedar sin comer, que sea yo. Órale, eso es lo que estamos viendo aquí, ¿no? O sea, eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y en muchas ocasiones, Pablo lo dijo y lo hizo. Él dijo, miren, he gastado lo mío y no solo voy a gastar lo mío, me gastaré a mí mismo por amor a ustedes, aunque amándolos más sea amado menos. ¿Me explico? O sea, esto lo vemos ahí en la palabra, no era algo etéreo, algo teórico, no, era algo que Pablo vivía porque vivía a Cristo. Y si tú vives a Cristo, pues aquí está. Es en nuestra interacción con nuestros hermanos cuando podemos poner en práctica esto. Mira, cuando salimos de nuestro individualismo, ¿sabes qué? No, pues yo no me voy a meter con nadie para no tener problemas con nadie y yo me voy, entro y salgo y nadie me conoce, soy el cristiano incógnito, me pongo una bolsa de pan en la cabeza con 2 ojitos y nadie me conoce. Cuando salimos de eso y nos insertamos para vivir en compañerismo con otros hermanos, ahí empiezan a surgir oportunidades para renunciar a nuestro propio beneficio, desde cosas mínimas. ¿Tú sabías que un saludo puede cambiar la vida de una persona? Aquí nosotros generalmente preguntamos quiénes nos visitan por primera vez, hasta les damos un corazoncito que no es el del Chapulín Colorado, sino significa que les amamos y está allí, y les hacemos que levanten la mano. ¿Para qué? Para que los identifiquemos. ¿Para qué?
para que cuando termine la reunión, nosotros que somos parte del cuerpo nos interesemos por ellos, vayamos y les saludemos. Mis hermanos, ese simple hecho, esa simple acción puede ser de impacto en la vida de una persona. Cuando mis padres se convirtieron, nosotros éramos pequeños, mi hermana y yo, fuimos a varias iglesias, porque primero le predicaron a mi papá, vinieron, nos discipuló un hermano que venía de un pueblito, y después nos dijo, ahora es tiempo de que ustedes busquen una iglesia local. Y nosotros empezamos a buscar iglesias, fuimos a varias, y ¿saben en cuál nos quedamos? En aquella en la que nos saludaron bien. Bueno, dices tú, ay, pues ¿en qué cosas se fijaban? Bueno, éramos nuevos creyentes. O sea, no llegamos preguntando a la iglesia, aquí son, hasta se fue el audio, ¿son infralapsarianos o supralapsarianos? ¿Aquí creen en el libre albedrío o en la predestinación? No llegamos preguntando eso. Pues éramos nuevos. Solo podíamos apelar a un conocimiento muy corto, que era, ¿me saludó o no me saludó? ¿Me saludaron? ¿Me recibieron bien? O sea, como que Dios está en ese lugar y como que Dios a través de la gente que está en ese lugar me mostró que le daba gusto que estuviera allí. Eso era lo que nos daba a nosotros nuestro entendimiento. Bueno, un saludo puede hacer una diferencia en alguna persona. ¿Qué decir de una sonrisa, de un abrazo? Hay personas que hace mucho tiempo que no las abrazan. Y aquí en la comunidad de creyentes pues se demuestra ese afecto. Está la oportunidad para demostrar ese afecto. Pero si piensas solo en ti, si pienso solo en mí, al final de la reunión me voy a ir con ese saludo, con esa sonrisa, con ese abrazo. Y no voy a hacer la diferencia en algún hermano. ¿Me explico? Pero bueno, si te parece un poquito que estoy siendo muy directo en esto, te pido disculpas, pero se puede ir más allá todavía, ¿eh? Por ejemplo, al final yo sé que todos tenemos mucha hambre. No voy a preguntar ahorita quién tiene mucha hambre, pero yo sé que todos tenemos mucha hambre al final. Yo te pregunto, ¿por qué no invitar a comer a algún hermano de la iglesia? A alguno de estos hermanos, terminando la reunión, invitarlo a comer. Y yo sé lo que estás pensando. Yo sé que estás pensando, es que el hermanito se ve como que es de buen diente y a mí se me hace que mejor con eso me podría comprar yo una muda de ropa. Con la cuenta de este euro yo me compro un outfit completo. Bueno, eso es pensar en ti mismo antes que el otro. Precisamente, eso es. Para concluir, mis hermanos, el Señor a través de esta serie, de esta enseñanza, está aniquilando el egoísmo. Cada vez más a través de su palabra. Está aniquilando nuestro egoísmo. Y es necesario, es parte del mensaje de Dios. ¿Te has preguntado por qué las familias a veces entran en crisis? ¿Por qué los matrimonios entran en crisis? Y familias cristianas. ¿Por qué? Por el egoísmo. Porque el marido está pensando, es que estoy esperando que ella me haga feliz a mí. Y el día que ella me haga feliz a mí, entonces sí, etcétera, empezamos, ¿no? Y ella, por otro lado, está igual. Yo estoy esperando que me haga feliz a mí. Y ahí están, los dos, cada quien buscando por lo suyo propio. Pero ¿sabes cuándo cambian las cosas? Cuando hacemos lo que dice la palabra. Fíjate, estábamos esperando a lo mejor un congreso de matrimonios. Pastor, ¿cuándo va a haber congreso de luna de miel acá? Mira, a lo mejor en ese congreso lo que ibas a aprender era esto. Así que apréndetelo bien, esposo, esposa. Es pensar en mi esposa antes que en mí mismo. Esposa, es pensar en tu esposo antes que en ti mismo. Ahí está. El egoísmo destruye, mis hermanos, porque el egoísta piensa solo en hacerse feliz a sí mismo. Y tratando de hacerse feliz a sí mismo, se hace la persona más infeliz del mundo. Pero todo cambia cuando nosotros hacemos lo que dice la palabra. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y lo aplico con mi prójimo, con mi cónyuge, con aquella a la que yo le dije a Dios, Señor, a esta la voy a cuidar, la voy a respetar, la voy a amar, hasta que la muerte los separe. Y ahí estaba la boda, y yo, apúrese, pastor, que yo ya estoy listo para la luna de miel, ¿verdad? ¿Sí? Estábamos allí, diciéndole sí, bueno, con esa a la que tú le prometiste a Dios, a la que yo le prometí al Señor, hemos de aplicar esto, de considerarla a ella antes que a mí mismo. Y de, en vez de exigir que me hagan feliz, yo buscar qué es lo que le hace feliz. Es lo que dijo Pablo. Dijo, miren, el casado busca, o sea, ya lo daba por hecho, hacer feliz a su mujer. Busca agradar a su mujer, usando literalmente las palabras de 1 Corintios 7.
de las cosas de ella, de cómo suplir sus necesidades, de cómo hacerla sentir bien, de cómo hacerla feliz. Bueno, esto es a lo que estamos llamados. Y la palabra nos está ayudando a aniquilar el egoísmo en nosotros. Primeramente, hablando de lo que tiene que ver con la iglesia, primeramente, aniquilar el egoísmo de estar aislado del cuerpo. Creo que si algo hemos aprendido hasta ahora es que no está padre, que nada que ver estar aislado del cuerpo. Un miembro fuera del cuerpo, aislado del cuerpo, pues se muere, por más bonita que esté la mano, o el pie, o lo que sea. Si está aislado del cuerpo, se muere. Es necesario que estés unido al cuerpo si no lo estás, y en manera práctica. Ahora, estando unido al cuerpo, vamos a aprender a dejar de ser el centro de atención. Porque claro, cuando estoy aislado, estoy yo en mi red social y pongo de mí, hablo de mí. Pero cuando estoy en el cuerpo me doy cuenta de que yo no soy el único, de que hay personas que tienen necesidades y de que he de escuchar a las otras personas e interesarme por sus necesidades. Bueno, estando unido vamos a aprender eso, aprender a dejar de ser el centro de atención, vamos a aprender a no tener la razón siempre o aceptar que no siempre tenemos la razón. Estando unido al cuerpo incluso van a haber ocasiones cuando nos ofendan. Y eso es a lo que algunos le tienen un terror. Es que yo no quiero ir a la iglesia porque es que me han ofendido mucho y me van a ofender. Tienes razón, te vamos a ofender. ¿Por qué? Porque aquí parecemos ángeles, pero no lo somos. ¿Sí? No somos ángeles, somos hombres, somos seres humanos que fallamos, que pecamos, que batallamos con nuestra carne, batallamos con el pecado y es muy probable que te ofendamos. Y mientras más convivamos, hay más posibilidades de que nos ofendamos. ¿Pero qué crees? Si un día tú me ofendes o yo te ofendo, no es el fin del mundo. Tenemos la palabra de Dios y tenemos la solución a cualquier ofensa que podamos tener. ¿Y sabes cómo se llama? Se llama perdón. Y solamente pide perdón el humilde. Solamente otorga perdón el humilde. Que a veces pues, hay que tener humildad para pedir perdón. ¿Por qué? Porque generalmente, eso es lo que escucho, y no estoy pensando en nadie, porque luego me dicen, ay pastor, lo dijo por mí. Bueno, sí lo dije por ti, pero en ese momento no estaba pensando en ti. A veces lo que yo escucho es esto, es que yo, ¿por qué le voy a pedir perdón? Si él fue el que me ofendió. Mira, qué te ves súper humilde, qué bárbaro. Deberías estar orgulloso de la humildad que tienes. No, incluso, dice la palabra, si traes tu ofrenda al altar, y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, no es algo tuyo, es rollo que trae él contigo, nomás por ser tan chulo como eres, tan bonito como eres, trae bronca contigo. Dice la palabra, deja allí tu ofrenda de un lado y ve y reconcíliate con tu hermano. No dice, no des ofrenda, no dice, no des ofrenda y ahí cuando venga, pues ahí lo perdonas, no, dice, deja tu ofrenda, tiene prioridad. Es rápido, ve y reconcíliate con tu hermano. Se requiere humildad para eso. Y también se requiere humildad para perdonar. Porque hay algunos que magnifican tanto la ofensa que la hacen imperdonable. No, es que lo que me hizo el hermano no tiene nombre. Y no lo voy a perdonar, para que sienta. Ahorita no lo voy a perdonar, pero para que sufra. Lo voy a hacer sufrir un ratito y no lo voy a perdonar. ¿Y qué te hizo? No, pues es que no me saludó el otro día en el estacionamiento. ¿O qué es lo que hacemos a veces? Además de magnificar la ofensa, decimos, es que ya no es la primera vez que lo hace. Una, otra y otra vez lo ha hecho. Te pregunto, ¿ya lo ha hecho más de 70 veces 7? No, todavía no. ¿Ok? Es lo que le dijo el Señor a Pedro cuando se le quería dar de muy perdonador. ¿Hasta 7 de perdonar a mi hermano? No te digo hasta 7, hasta 70 veces 7. Cálmese y sea humilde y perdone a su hermano que viene y le pide perdón. Recuerda que nada de esto, mis hermanos, es una imposición. O sea, el preferir al otro antes que a mí, el considerarle como superior, nada de eso es una imposición. Es una respuesta natural. Es una respuesta natural ¿a qué? A esos beneficios que hemos recibido los ciudadanos de los cielos. ¿Qué beneficios? Los que vimos, capítulo 2, versículo 1. A la consolación en Cristo, consuelo de amor, comunión del Espíritu, afecto entrañable, misericordia. A todos estos beneficios nosotros respondemos, no como imposición, sino en amor. Y mira, para concluir, yo me siento feliz como pastor
de que hay unidad entre nosotros. Es algo que se puede palpar, lo vemos los viernes, y es algo que constantemente nos dicen los hermanos que llegan como visita y que se quedan como miembros de la iglesia. Nos dicen que eso notan de nosotros, o los pastores que nos visitan de otros lados ven esto, y yo me siento feliz de eso. Sin embargo, siempre podemos crecer un poco más en unidad, ¿no crees? O sea, si estamos bien, esa era la condición de los filipenses. Ustedes están bien, me siento gozoso con ustedes, pero pueden crecer en unidad. Y yo me siento identificado con Pablo. Gracias a Dios que no pastoreó una iglesia como la de los corintios, sino una como la de los filipenses. Yo le doy gloria a Dios por eso. Y es bueno decirlo. Ahora, no se trata de hacer feliz al pastor. Si usted dice, no, a mí qué me importa si el pastor es feliz o no. Bueno, está bien. Pero, ¿qué tal Cristo? Juan 17, vaya conmigo para terminar. Ahí en Juan 17, Jesús está hablando con el Padre, está orando al Padre. El siervo sufriente está rindiendo cuentas a su Señor y le está diciendo, he acabado la obra que me diste que hiciera. Y empieza a orar por sus discípulos, empieza a interceder por ellos. Estos son los que van a continuar con la iglesia cuando yo ascienda a los cielos. ¿Y sabes cuál es el deseo de Cristo? ¿Cuál es la petición de Cristo? Preguntábamos hace un momento, ¿qué estará intercediendo Cristo por mí? Si Él intercede por mí ante el Padre, ¿qué estará intercediendo? Bueno, aquí está la respuesta. Juan 17, 21. Jesús orando al Padre le dice, te pido que se mantengan unidos entre ellos y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. ¿Sí lo notas? Está allí esta unidad. Ora por ti, pero ora para que estemos unidos. ¿Cómo? Como el Padre y el Hijo están unidos, perfectamente unidos. Esa unidad de alma y pensamiento, de lo que habló Pablo, va a provocar, va a contribuir para que el evangelio avance. Por eso está diciendo, así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste. Ahí está. Con el propósito de que se mantengan unidos. O sea, esa fortaleza que recibimos, esa consolación en Cristo es para que nos mantengamos unidos. Para eso deberán permanecer unidos a mí, como yo estoy unido a ti. Así la unidad entre ellos será perfecta y los de este mundo, nuevamente, entenderán que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas tú. Estar unidos en un alma y en un pensamiento, mis hermanos, contribuye con el avance del evangelio, que es nuestro objetivo. Así que pongamos cartas en el asunto para esto, pongámoslo en práctica. Y lo de la invitada a comer no era broma, Puede ser que hoy sea la primera cosa que tú apliques del mensaje, además de saludar al hermano. ¿Quién sabe? No hay muchos restaurantes bonitos por aquí, pero si manejas unos 15 minutos vas a encontrar otros. Invito a que se ponga de pie y vamos a finalizar. Me gustaría hacer un llamado para aquellos que no han creído en Cristo. Su palabra dice que el que no tiene su espíritu no es de Él. Y si tú hoy no estás seguro, si tú hoy dices, no sé si soy creyente o no, bueno, mira, esa es evidencia de que no eres salvo. Porque el Espíritu Santo en nosotros nos da testimonio, le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, un hijo de Dios puede haberse revolcado en el lodo, como el hijo pródigo. Puede haber estado hundido en el egoísmo, como el hijo pródigo, pero el Señor está allí para perdonarte. Si tú eres hijo de Dios o si tú no eres hijo de Dios, el Señor ofrece perdón, ofrece misericordia. Inclina tu rostro. Señor, gracias por esta tarde que nos has regalado, tarde maravillosa en la que podemos reflexionar en tus beneficios, en este consuelo de amor, en esta consolación en Cristo, en esta comunión del Espíritu, en este afecto entrañable y en esta misericordia. Gracias, Señor, por nuestra congregación, por nuestra iglesia, por lo que estás haciendo, porque hay unidad entre nosotros y esa unidad proviene de ti, proviene de tu Espíritu. Oramos, Señor, por aquellos que no te conocen, ya sea que estén aquí o que nos estén viendo a través de alguna de las transmisiones o escuchando. Te pido, Señor, que tu Espíritu les redarguya de pecado, de justicia y de juicio, y que les guíe, Señor, a mirar esa cruz en donde tú pagaste por nuestros pecados. Y todos aquellos que crean, como dice tu palabra, reciban vida eterna y con ella reciban también todos estos beneficios que nosotros recibimos en ti. Señor, oramos por aquellos que por alguna u otra causa habían estado apartados de la comunión con los hermanos, con la iglesia, aquellos que fueron arrastrados por la contienda, por la vanagloria. Señor, que hoy
puedan reconocer y recibir ese perdón que hay en ti. Señor, aún si tú mueves a alguien a pedir perdón a alguno de sus hermanos por alguna ofensa, Señor, que eso resulte en victoria, que eso resulte en restauración. Y Señor, oramos también para que cada vez seamos más sensibles a las necesidades de nuestros hermanos, que las hay entre nosotros, que cada vez seamos más abiertos a poder ser canales de bendición hacia nuestros hermanos, y que mis hermanos salgan de aquí y prediquen tu evangelio con sus palabras y con sus hechos. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto y te agradecemos, Señor. Amén, amén. Demos un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Señor.